El viento soplaba con fuerza entre las murallas medievales de Ávila, mientras Trueno, un border collie de pelaje blanco y negro, caminaba tranquilamente junto a su dueño por el parque cercano a la catedral. Era una tarde de primavera como cualquier otra, hasta que algo en el ambiente cambió. El perro se detuvo repentinamente. Sus orejas se pusieron en alerta y su mirada se fijó en una mujer que caminaba a unos metros de distancia. Era una figura familiar, pero había algo diferente en ella. Trueno comenzó a ladrar con insistencia, tirando de la correa con una fuerza inusual. La mujer, que llevaba un abrigo holgado y acariciaba su abultado vientre de embarazada, se sobresaltó al ver al perro dirigirse hacia ella. Fernando, confundido por la reacción del animal, intentó contenerlo sin éxito. Trueno se soltó y corrió directamente hacia la mujer, ladrando ferozmente pero sin mostrar intención de morderla. «Trueno, ven aquí», gritó Fernando, corriendo tras el perro. «Lo siento mucho, señora. Nunca se había comportado así». La mujer retrocedió asustada, protegiendo instintivamente su vientre. «Alguien controle a ese animal, por favor», exclamó con voz temblorosa. Varios transeúntes se acercaron rápidamente, algunos intentando calmar al perro, otros preocupados por el estado de la mujer embarazada. En medio de la confusión, alguien llamó a la policía, que no tardó en llegar al lugar. «Por favor, señora, siéntese aquí», dijo uno de los agentes, ayudando a la mujer a sentarse en un banco cercano. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?» «Estoy bien, solo asustada», respondió ella, respirando agitadamente. «Ese perro. Parecía que me reconocía, pero nunca lo había visto antes». Fernando, que finalmente había logrado sujetar a Trueno, se acercó avergonzado. «Lo siento muchísimo. No entiendo qué le ha pasado. Trueno siempre ha sido un perro tranquilo y bien educado». El agente observó la placa de identificación del perro. «¿Es suyo este animal?» «Sí, oficial. Llevamos juntos casi 3 años. Nunca había reaccionado así con nadie». Un segundo agente se acercó a la mujer. «¿Podría decirme su nombre, por favor?» «Pilar Montero», respondió ella, aún nerviosa. «Acabo de mudarme al barrio hace unas semanas. Vivo en la calle del Tostado, número 12. Fernando la miró con sorpresa. «Perdone, ¿ha dicho calle del Tostado 12? Esa es mi dirección. Mi esposa y yo vivimos allí desde hace años». La mujer palideció ligeramente. «Debe haber un error. Mi marido y yo compramos esa casa hace poco más de un mes». Mientras tanto, Trueno seguía ladrando insistentemente, intentando acercarse a la mujer. Los agentes, cada vez más confundidos por la situación, decidieron llevar a todos a la comisaría para aclarar el malentendido. Ya en la comisaría, el inspector Guillermo Vega, un hombre joven recién ascendido, tomaba declaración a la mujer que decía llamarse Pilar Montero. Había algo en su rostro que le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba identificar de qué. «Señora Montero, ¿podría mostrarme alguna identificación, por favor?» La mujer rebuscó en su bolso, cada vez más nerviosa. «Lo siento, debo haber olvidado mi cartera en casa. Con el embarazo, últimamente soy un desastre con estas cosas». «¿Cuántos meses tiene?», preguntó el inspector con amabilidad. «6 meses, es mi primer hijo», respondió ella con una sonrisa que no terminaba de iluminar sus ojos. En otra sala, Fernando explicaba su versión al inspector. «Mi esposa, Pilar, lleva 3 meses desaparecida. Denuncié su desaparición, pero la policía no ha encontrado ninguna pista. Y ahora aparece esta mujer, que dice ser ella y vivir en nuestra casa, pero no es mi esposa. Se le parece mucho, es cierto, pero no es ella». «¿Está seguro de eso?», preguntó la inspectora Dolores Navarro, que acababa de incorporarse al caso. «Completamente. Conozco a mi esposa. Esta mujer es casi idéntica, pero hay algo diferente en ella. Y Trueno lo ha notado también. Él nunca le ladraría así a Pilar». La inspectora Navarro frunció el ceño. Algo no encajaba en toda esta historia. Decidió comprobar el microchip de Trueno, y efectivamente, la dirección registrada era calle del Tostado, 12, tal como había dicho Fernando. Mientras tanto, el inspector Vega continuaba interrogando a la mujer. «Señora Montero, ¿podría hablarnos un poco más sobre su vida? ¿A qué se dedica?» «Soy profesora de piano», respondió ella con naturalidad, «aunque ahora estoy de baja por el embarazo». Las palabras resonaron en la mente del inspector.
Recordaba haber leído algo sobre una profesora de piano desaparecida en el boletín de personas desaparecidas. Podría ser la misma persona. La inspectora Navarro entró en la sala con un expediente en la mano. Señora, hemos intentado verificar su identidad, pero no aparece ningún registro médico de su embarazo en los hospitales de la provincia. ¿Dónde está realizando su seguimiento? La mujer dudó un instante. En Madrid. Mi médico está allí, voy una vez al mes. ¿Podría darnos su nombre?, insistió la inspectora. Doctor Ramírez, respondió tras una pausa demasiado larga. No recuerdo el nombre de la clínica ahora mismo. La inspectora y el inspector intercambiaron miradas. Algo definitivamente no encajaba. Decidieron mantener a la mujer en la comisaría mientras investigaban más a fondo. Y Trueno fue enviado con un veterinario para ser evaluado, ya que seguía muy alterado. Esa misma noche, mientras la mujer esperaba en una sala, la inspectora Navarro recibió una llamada del archivo central. No existía ningún registro de una Pilar Montero recién llegada a la ciudad. Sin embargo, sí había una denuncia por la desaparición de Pilar Montero, profesora de piano, presentada por su esposo Fernando Mendoza 3 meses atrás. La pieza del rompecabezas empezaba a encajar, pero seguía habiendo algo que no terminaba de tener sentido. ¿Quién era realmente esta mujer que decía ser Pilar Montero? Y si no era ella, ¿por qué se le parecía tanto? La tensión en la sala de interrogatorios aumentaba. El inspector Vega no podía evitar sentir que estaba frente a un caso mucho más complejo de lo que aparentaba ser. La mujer embarazada mantenía su mirada baja, jugueteando nerviosamente con sus manos, mientras los dos inspectores la observaban con creciente sospecha. Señora, comenzó la inspectora Navarro con voz firme, hemos comprobado nuestros registros y no hay constancia de que usted se haya mudado recientemente a Ávila. Sin embargo, sí existe una denuncia por la desaparición de Pilar Montero, presentada hace 3 meses. La mujer levantó la mirada. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Debe haber un error en sus sistemas. Yo soy Pilar Montero y vivo en esa dirección con mi marido. ¿Cuál es el nombre de su marido?, preguntó el inspector Vega de repente. Hubo un breve silencio. Fernando, respondió ella finalmente. Fernando Mendoza. Correcto, asintió el inspector. ¿Y puede decirnos a qué se dedica Fernando? Es arquitecto, respondió con cierta duda. El inspector Vega miró a su compañera. Fernando Mendoza había mencionado durante su declaración que era profesor de historia en el instituto local, no arquitecto. Señora, intervino la inspectora Navarro, conoce a alguien llamado Jimena Montero. La reacción fue inmediata. La mujer palideció visiblemente y sus manos comenzaron a temblar. No conozco a nadie con ese nombre, balbuceó. La inspectora sacó una carpeta y extrajo una fotografía. Esta es una imagen del expediente del orfanato Santa María. Muestra a 2 niñas gemelas, Pilar y Jimena Montero. Según nuestros registros, fueron separadas a los 5 años cuando Pilar fue adoptada por la familia Rivero. Jimena permaneció en el orfanato hasta los 18 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer miraba la fotografía con ojos vidriosos, como hipnotizada por la imagen de aquellas 2 niñas idénticas tomadas de la mano. No sé de qué están hablando, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. El inspector Vega se inclinó hacia adelante. Creemos que usted no es Pilar Montero, creemos que es Jimena Montero, su hermana gemela, y queremos saber dónde está Pilar. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Por un momento pareció que iba a confesar, pero luego se enderezó en la silla y recuperó la compostura. Esto es absurdo. Estoy embarazada, estresada, y ahora me están acusando de... ¿De qué exactamente? Quiero un abogado. Mientras tanto, en la clínica veterinaria, Trueno seguía inquieto. La doctora que lo examinaba notó que, además de su agitación, el perro tenía tierra bajo las uñas, como si hubiera estado cavando intensamente. Decidió llamar a la comisaría para informar de este detalle. La inspectora Navarro recibió la llamada con interés. ¿Dice que parece haber estado cavando? ¿Recientemente? Sí, tiene restos de tierra bastante frescos, confirmó la veterinaria. Y hay algo más.
Cuando estaba revisando su microchip, encontré un pequeño objeto adherido a su collar. Parece un pendiente, un pequeño zafiro engarzado en plata. La inspectora sintió un escalofrío. Según Fernando, Pilar llevaba unos pendientes de zafiro el día de su desaparición, un regalo de aniversario. Mantengamos al perro en observación, indicó la inspectora. Y no limpie esa tierra, puede ser importante para la investigación. La noche avanzaba y la mujer que afirmaba ser Pilar Montero fue trasladada a una celda para pasar la noche, mientras los inspectores continuaban recopilando información. Fernando Mendoza, agotado y confundido, fue enviado a casa con la promesa de ser informado de cualquier avance. A la mañana siguiente, la inspectora Navarro decidió visitar la casa de Fernando. Le importaría mostrarnos algunas fotografías de Pilar y nos gustaría ver dónde suele jugar Trueno en el jardín. Fernando los guió hasta un pequeño jardín trasero donde había un limonero en el centro. A Trueno le encanta este lugar. Últimamente ha estado muy inquieto, siempre queriendo salir al jardín y cavando cerca del árbol. Intenté impedírselo, pero la inspectora observó el terreno alrededor del limonero. La tierra estaba removida en varios puntos, como si el perro hubiera intentado excavar repetidamente. ¿Le importa si echamos un vistazo más de cerca?, preguntó. Fernando asintió intrigado. Por supuesto. Los agentes comenzaron a examinar el área cuando, de repente, uno de ellos encontró algo enterrado no muy profundamente, una pequeña caja de música. Fernando la reconoció inmediatamente. Es de Pilar. La guardaba en su estudio de música. Era un regalo de su madre adoptiva. La inspectora Navarro abrió la caja con cuidado. Dentro había una nota escrita apresuradamente. Sótano, casa vieja. Ayuda. El mundo de Fernando se detuvo en ese instante. La casa vieja debe referirse a la casa abandonada de las afueras, donde Pilar daba clases de piano antes de que nos mudáramos. Pertenecía a su familia adoptiva, pero ha estado deshabitada desde que fallecieron. Sin perder un segundo, la inspectora Navarro organizó un operativo para registrar la casa abandonada, mientras el inspector Vega se quedaba en la comisaría vigilando a la sospechosa. La tensión crecía minuto a minuto y la verdad estaba a punto de ser revelada. La antigua casa de la familia Rivero se alzaba solitaria en las afueras de Ávila, con sus ventanas cubiertas de polvo y su jardín descuidado. Había sido una mansión esplendorosa en su día, pero ahora solo quedaba el fantasma de aquella grandeza. La inspectora Navarro, acompañada por Fernando y varios agentes, avanzaba con cautela por el camino de entrada. Pilar pasaba mucho tiempo aquí, explicó Fernando mientras se acercaban. Decía que le gustaba tocar el piano en la misma sala donde aprendió de niña. Tenía una conexión especial con este lugar. La puerta principal estaba cerrada pero no con llave. Al entrar, el olor a humedad y abandono los recibió como una presencia invisible. La casa estaba en silencio, excepto por el crujir de la madera bajo sus pies. ¿Dónde está el sótano?, preguntó la inspectora. Fernando señaló una puerta al final del pasillo. Por ahí. Era donde guardaban los instrumentos antiguos. Con las linternas encendidas, el grupo descendió por unas escaleras estrechas. El sótano era amplio, con varias habitaciones que en su día habían servido como salas de música y almacenes. Ahora estaban prácticamente vacías, salvo por algunos muebles cubiertos con sábanas y un viejo piano de cola en el centro de la sala principal. «Pilar», llamó Fernando con voz temblorosa. «¿Estás aquí?». El silencio fue la única respuesta. Los agentes comenzaron a registrar metódicamente cada habitación, buscando cualquier señal de presencia humana. Fue entonces cuando escucharon un débil golpeteo, como si alguien estuviera dando toques rítmicos sobre madera. «¡Viene de allí!», exclamó uno de los agentes, señalando una puerta estrecha casi oculta tras unas estanterías. La puerta estaba cerrada con un candado. Uno de los agentes lo rompió con una palanca, y al abrirla, encontraron una pequeña habitación que parecía haber sido un armario para instrumentos. En el suelo, atada de pies y manos, yacía una mujer embarazada. A pesar de estar demacrada y visiblemente debilitada, era inconfundiblemente Pilar Montero. «¡Pilar!», gritó Fernando corriendo hacia ella. «¡Oh, Dios mío, estás viva!».
La inspectora Navarro se arrodilló junto a la mujer y le quitó la mordaza que cubría su boca. «Señora Montero, soy la inspectora Dolores Navarro. Está a salvo ahora». Pilar, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía hablar. «Mi bebé. ¿Está bien mi bebé?», fue lo primero que preguntó. «Vamos a llevarla inmediatamente al hospital», respondió la inspectora con voz tranquilizadora. «¿Puede decirnos quién le hizo esto?». «Jimena», murmuró Pilar, su voz ronca por la deshidratación. «Mi hermana, mi gemela». Mientras los sanitarios atendían a Pilar y la preparaban para su traslado al hospital, la inspectora Navarro llamó a la comisaría. «Vega, tenemos a Pilar Montero. Está viva y embarazada. La mujer que tienen allí es su hermana gemela, Jimena Montero. Manténla bajo custodia, vamos para allá». En el hospital los médicos confirmaron que tanto Pilar como su bebé estaban en condiciones estables a pesar de las circunstancias. Estaba deshidratada y algo desnutrida, pero no tenía heridas graves. Fernando no se separó ni un momento de su lado, sosteniendo su mano como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Me mantuvo con vida porque quería al bebé», explicó Pilar a los inspectores cuando se sintió con fuerzas para hablar. «Jimena apareció en mi vida hace unos meses. Dijo que era mi hermana gemela, que nos habían separado de pequeñas. Al principio no la creí, pero tenía pruebas, fotos, documentos del orfanato. Decidí ayudarla. Incluso le ofrecí quedarse en nuestra casa mientras encontraba trabajo». Pilar hizo una pausa, tratando de contener las lágrimas. Todo iba bien hasta que descubrió que estaba embarazada. Su comportamiento cambió. Se volvió obsesiva con mi vida, con Fernando, con el bebé. Un día me dijo que ella merecía todo lo que yo tenía, que ella debería haber sido la adoptada, no yo. Me trajo a esta casa con la excusa de recoger partituras antiguas y me encerró. Dijo que tomaría mi lugar y que cuando naciera el bebé vendría a buscarlo. La inspectora Navarro asintió comprensivamente. «¿Cómo logró contactar con el exterior?». «Trueno», sonrió débilmente Pilar. «Jimena lo traía a veces para convencerme de que todo estaba bien en casa, pero Trueno sabía que algo andaba mal. Conseguí darle una nota y mi pendiente para que lo llevara de vuelta. No estaba segura de que funcionaría, pero era mi única esperanza». De vuelta en la comisaría, Jimena Montero finalmente confesó todo cuando supo que Pilar había sido encontrada. Su plan había sido suplantar a su hermana durante el embarazo y luego simular un parto, quedándose con el bebé como si fuera suyo. Ella lo tenía todo, sollozó Jimena durante su confesión. Una familia que la quería, una educación, un marido, una casa. Yo nunca tuve nada. Cuando salí del orfanato no tenía a nadie. Pasé años buscándola, imaginando cómo sería su vida perfecta, y cuando la encontré, era justo como lo había imaginado, tan perfecta, tan feliz y embarazada. Iba a tener un hijo, algo que yo nunca podré tener debido a un accidente que tuve de adolescente. Pensé que si tomaba su lugar podría finalmente tener la vida que siempre merecí. La inspectora Navarro escuchaba en silencio, observando a aquella mujer que físicamente era idéntica a Pilar, pero cuya mirada reflejaba un abismo de dolor y resentimiento. «¿Cómo pensabas mantener el engaño después del nacimiento del bebé?», preguntó finalmente. Jimena bajó la mirada. «No lo sé. No pensé tan lejos. Solo quería ser ella, por un tiempo. Sentir que alguien me quería como Fernando la quería a ella. Sentir que tenía un hogar, una familia». El caso conmocionó a la pequeña ciudad de Ávila. Jimena Montero fue acusada de secuestro y suplantación de identidad, mientras Pilar se recuperaba lentamente en el hospital. Trueno se convirtió en el héroe local, el perro que con su instinto había conseguido salvar a su dueña y al bebé que esperaba. 2 meses después, en una casa a las afueras de Ávila, Pilar Montero daba a luz a una niña sana. Fernando estaba a su lado, junto con Trueno, que había recibido un permiso especial para estar presente en el hospital. «Quiero llamarla Esperanza», dijo Pilar, sosteniendo a su pequeña, «porque nunca perdí la esperanza de volver a casa». En la pequeña habitación del hospital, mientras la nueva familia celebraba la vida, nadie se fijó en la figura que observaba desde fuera a través de la ventana. La señora Esperanza,
Una anciana que vivía cerca de la casa de los Montero sonreía con lágrimas en los ojos. Había sido ella quien había acogido a Trueno durante los días más difíciles del caso, y ahora compartía el nombre con aquella pequeña recién nacida. La vida seguía su curso en Ávila. Las murallas medievales seguían vigilando la ciudad, testigos silenciosos de las historias de sus habitantes. Y en una celda, Jimena Montero recibía una carta. Era de Pilar, junto con una fotografía de la pequeña Esperanza. «También es tu sobrina», decía la carta, «y cuando salgas, si quieres, tendrás un lugar en nuestra familia. Todos merecemos una segunda oportunidad». La tarde caía sobre las murallas de Ávila, tiñendo de dorado las piedras centenarias que habían sido testigos de tantas historias. En el parque cercano a la catedral, Fernando Mendoza observaba a su hija Esperanza, ahora de 3 años, correr tras Trueno con la despreocupación propia de su edad. El border collie, ya mayor pero aún ágil, se dejaba perseguir con paciencia, cuidando siempre de no alejarse demasiado de la pequeña. Cerca de ellos, sentada en un banco con un libro de partituras, Pilar sonreía ante la escena. Habían pasado 3 años desde aquel traumático episodio, pero la vida había seguido adelante. Tras el nacimiento de Esperanza, Pilar había retomado sus clases de piano, ahora en un pequeño estudio que Fernando había acondicionado en su casa. Sus alumnos la adoraban, y ella había encontrado en la música una forma de sanar las heridas del pasado. «Es increíble lo rápido que crecen», comentó una voz a su lado. Pilar se giró para encontrarse con la señora Esperanza, la amable vecina que había cuidado de Trueno durante los días más oscuros de su vida. Con sus 70 años, la anciana se había convertido en una especie de abuela adoptiva para la pequeña Esperanza, que llevaba su nombre. «Cada día se parece más a ti», añadió la señora Esperanza, sentándose junto a Pilar. «Tiene tus mismos ojos curiosos». Pilar sonrió con gratitud. Y la energía de Fernando no para quieta ni un segundo. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Esperanza, que corría hacia ellas con Trueno siguiéndola fielmente. «Mamá, mamá, Trueno ha encontrado algo». La niña sostenía en su mano un pequeño objeto brillante. Pilar lo tomó con cuidado. Era un antiguo broche con forma de mariposa, con pequeñas piedras azules incrustadas. «Es precioso», dijo Pilar, examinándolo. «¿Dónde lo has encontrado, cariño?» Trueno estaba escarbando cerca del árbol grande, explicó Esperanza, señalando un viejo roble al otro lado del parque. Pilar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Trueno siempre había tenido un instinto especial para encontrar cosas ocultas, como cuando descubrió la caja de música enterrada en su jardín, la misma que había llevado a su rescate. «¿Estás bien?», preguntó la señora Esperanza, notando su palidez repentina. «Sí, es solo que...». Pilar dejó la frase en el aire, observando el broche. Había algo familiar en él, algo que no lograba ubicar en sus recuerdos. Esa noche, mientras Esperanza dormía y Fernando corregía exámenes en su estudio, Pilar decidió buscar en las viejas cajas que había guardado tras la venta de la casa de los Rivero, sus padres adoptivos. Entre fotografías amarillentas y cartas antiguas, encontró un álbum del orfanato Santa María. Lo abrió con manos temblorosas, pasando las páginas hasta detenerse en una fotografía en particular. 2 niñas idénticas, de unos 5 años, sonreían a la cámara. Una de ellas, la que parecía ser Jimena, llevaba un pequeño broche de mariposa en su vestido, el mismo broche que Trueno había encontrado en el parque. Al día siguiente, Pilar visitó la prisión donde Jimena cumplía su condena. No se habían visto desde el juicio, aunque Pilar le enviaba regularmente fotografías de Esperanza y cartas contándole cómo crecía la niña. Jimena nunca había respondido. La sala de visitas era fría e impersonal, con mesas metálicas atornilladas al suelo y sillas de plástico. Jimena apareció escoltada por una funcionaria, su aspecto mucho más demacrado que la última vez que Pilar la había visto. Sin el vientre postizo que había usado para suplantar a su hermana, parecía más delgada, casi frágil. «No esperaba verte», dijo Jimena al sentarse frente a Pilar, evitando su mirada. Pilar sacó el broche de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Trueno encontró esto ayer en el parque, creo que te pertenece». Los ojos de Jimena se abrieron con sorpresa.
Mi broche de mariposa lo perdí hace años, cuando vine a Ávila buscándote. ¿Estuviste en Ávila antes de contactarme?, preguntó Pilar, sorprendida. Jimena asintió lentamente. Te seguía desde hace tiempo, observaba tu vida desde lejos, tratando de reunir el valor para acercarme. Solía sentarme en ese parque, imaginando cómo sería hablarte, decirte que era tu hermana. Hubo un silencio largo, cargado de emociones no expresadas. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó finalmente Pilar. ¿Por qué no te acercaste simplemente? Jimena sonrió amargamente. Miedo, supongo. Miedo a que me rechazaras, a que no hubiera lugar para mí en tu vida perfecta. Y luego, cuando descubrí que estabas embarazada, su voz se quebró. Algo se rompió dentro de mí. Todo lo que nunca tuve y nunca tendría estaba frente a mis ojos, en la persona que era idéntica a mí. Era como mirar una versión alternativa de mi vida, la vida que podría haber tenido si hubiera sido yo la adoptada. Pilar observaba a su hermana con una mezcla de compasión y tristeza. Físicamente eran idénticas, pero sus vidas no podían haber sido más diferentes. Un giro del destino había decidido que una fuera adoptada y la otra no, y esa simple decisión había marcado dos caminos completamente distintos. «Hay algo que no te he contado en mis cartas», dijo Pilar después de un momento. «Estoy embarazada de nuevo. Serán gemelos». Jimena levantó la mirada, sus ojos llenos de emociones contradictorias. ¿Gemelos? Sí, y quiero que formes parte de sus vidas. Quiero que conozcan a su tía cuando salgas de aquí. Todos cometemos errores, Jimena. Lo importante es aprender de ellos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Jimena. Después de lo que hice, ¿cómo puedes siquiera pensar en perdonarme? Pilar extendió su mano sobre la mesa, tomándola de su hermana. Porque eres mi familia, y la familia nunca se abandona, sin importar qué. Al salir de la prisión, Pilar respiró profundamente el aire fresco de la tarde. El sol comenzaba a ponerse tras las murallas de Ávila, creando un espectáculo de luces y sombras sobre la ciudad medieval. Sentía una extraña paz interior, como si hubiera cerrado finalmente un capítulo doloroso de su vida. En casa, Fernando la esperaba con esperanza y Trueno. La niña corrió a sus brazos en cuanto la vio entrar. «Mamá, Trueno y yo hemos hecho un dibujo para los bebés». Pilar sonrió, abrazando a su hija. «Es precioso, cariño. Estoy segura de que a tus hermanitos les encantará». Fernando se acercó besando suavemente a su esposa. «¿Cómo ha ido?» «Bien», respondió Pilar. Creo que esta vez realmente podemos empezar de nuevo». Esa noche, mientras la familia cenaba en la terraza bajo las estrellas, con Trueno vigilante a sus pies, Pilar pensó en los giros inesperados que había dado su vida, en cómo el dolor y el miedo habían estado a punto de destruirla, pero también en cómo el amor y el perdón habían prevalecido al final. «¿Sabes?», dijo Fernando mientras servía el postre, «estaba pensando que podríamos remodelar el estudio de música para los gemelos. Y tal vez cuando Jimena salga, podría ayudarte con las clases de piano. Si ella quiere, claro». Pilar sonrió, conmovida por la generosidad de su esposo. «Creo que le encantaría. Tiene talento para la música, igual que yo». Trueno, como si entendiera la conversación, se acercó y apoyó su cabeza sobre el regazo de Pilar. Ella acarició su pelaje con cariño, pensando en cómo aquel fiel animal había sido clave para su rescate. Sin sus ladridos insistentes, sin su capacidad para detectar que aquella mujer no era realmente su dueña, quizás la historia habría tenido un final muy diferente. «A veces pienso que Trueno es más inteligente que todos nosotros juntos», comentó Fernando, observando al perro con admiración. «No es solo inteligencia», respondió Pilar. «Es lealtad, es amor. Trueno sabía que algo estaba mal porque me conoce, porque me quiere. Los animales ven cosas que nosotros no podemos ver». Mientras la noche avanzaba y la pequeña Esperanza se quedaba dormida en los brazos de su padre, Pilar contempló su hogar, su familia, su vida reconstruida. Las cicatrices del pasado seguirían ahí, pero ya no dolían como antes. Y en algún lugar de la ciudad, tras los muros de la prisión, Jimena también comenzaba su propio camino hacia la redención. La vida seguía su curso en Ávila, bajo la protección de sus antiguas murallas. Y en el corazón de Pilar Montero
La esperanza brillaba con más fuerza que nunca. Meses después, en un día soleado de primavera, el Hospital Provincial de Ávila era testigo del nacimiento de los gemelos Montero Mendoza. Dos niños idénticos, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos curiosos. Pilar los sostenía en sus brazos, maravillada por el milagro de la vida duplicada, mientras Fernando, emocionado, no dejaba de tomar fotografías. «Son perfectos», susurró Pilar, besando las pequeñas frentes de sus hijos, Diego y Mateo. En la habitación del hospital, además de la familia inmediata, estaba la señora Esperanza, que había acudido con una pequeña cesta de frutas y 2 gorros de lana tejidos a mano para los recién nacidos, y Trueno, que gracias a una excepción especial del director del hospital, había sido permitido en la habitación durante unos minutos para conocer a los nuevos miembros de la familia. «Nunca pensé que vería algo así», comentó la señora Esperanza, refiriéndose a la presencia del perro en el hospital. «Pero después de todo lo que ha pasado, supongo que se ha ganado el derecho». Trueno se acercó cautelosamente a la cama, olfateando con curiosidad a los bebés. Pilar sonrió al ver cómo el perro los examinaba con sus ojos atentos, como si estuviera memorizado cada detalle para protegerlos mejor en el futuro. «Les está dando la bienvenida», explicó Fernando. «Ahora tiene 3 pequeños humanos que cuidar». La pequeña Esperanza, que acababa de cumplir 4 años, observaba a sus hermanos con una mezcla de curiosidad y orgullo. «¿Cuándo podrán jugar conmigo y con Trueno?», preguntó impaciente. «Pronto, cariño», respondió Pilar. «Primero tienen que crecer un poco, pero mientras tanto, puedes ayudarnos a cuidarlos». La tarde transcurría tranquila cuando una enfermera entró con un pequeño paquete. «Ha llegado esto para usted, señora Montero. Lo han dejado en recepción». Pilar tomó el paquete con curiosidad. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que reconoció inmediatamente. Al abrirlo, encontró 2 pequeños broches con forma de mariposa, casi idénticos al que Trueno había encontrado en el parque meses atrás. Y una nota breve: «Para los pequeños Mariposa, con amor, J». Pilar sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. Jimena, a pesar de estar todavía en prisión, había encontrado la forma de estar presente en ese momento tan especial. «¿Estás bien?», preguntó Fernando, notando su emoción. «Sí», respondió ella, mostrándole los broches. «Es un regalo de Jimena». Fernando asintió comprensivamente. Había sido un largo camino hasta llegar a este punto, un camino lleno de dolor y perdón. Aunque al principio le había costado aceptar la idea de que Jimena pudiera formar parte de sus vidas después de lo ocurrido, con el tiempo había comprendido la importancia que tenía para Pilar reconstruir ese vínculo perdido. «Son preciosos», dijo finalmente. «Les quedarán bien cuando sean mayores». La señora Esperanza, que observaba la escena con ojos sabios, sonrió levemente. «Las mariposas tienen un significado especial, ¿saben? Representan la transformación, el cambio, la capacidad de renacer tras estar encerrado en un capullo oscuro». Pilar guardó los broches junto a la nota, pensando en las palabras de la anciana. Sí, la transformación. Eso era exactamente lo que había ocurrido en sus vidas. Una prueba dolorosa que, al final, había traído consigo un renacimiento, una nueva oportunidad para todos. Esa misma tarde, tras regresar a casa con los gemelos, Pilar escribió una carta para Jimena. Le contó sobre el nacimiento, le describió cada detalle de los bebés y le agradeció el regalo. Al final añadió una frase que llevaba tiempo queriendo decirle: «Cuando salgas, hay un lugar para ti aquí, no como Pilar, sino como Jimena, como tú misma». El tiempo pasaba rápidamente en la vida de la familia Montero Mendoza. Los gemelos crecían sanos y fuertes, desarrollando personalidades distintas a pesar de su idéntico aspecto físico. Diego era tranquilo y observador, mientras Mateo era activo y curioso. Esperanza se había convertido en una hermana mayor protectora, siempre dispuesta a enseñarles cosas nuevas. Y Trueno, ahora con el hocico blanqueado por la edad, seguía siendo el guardián fiel de la familia, especialmente atento a los movimientos de los gemelos, como si hubiera jurado no permitir que nada malo les ocurriera jamás. La primavera dio paso al verano, y el verano al otoño. Las hojas caían sobre las calles empedradas de Ávila cuando Pilar recibió una llamada
que llevaba tiempo esperando. Jimena saldría en libertad condicional la semana siguiente, tras casi 4 años de prisión. ¿Estás segura de esto?, preguntó Fernando mientras cenaban esa noche, después de que los niños se hubieran dormido. Pilar asintió con determinación. Completamente. Ha cumplido su condena, ha seguido terapia, y todas sus cartas muestran un verdadero arrepentimiento. Merece una segunda oportunidad. Lo sé, respondió Fernando tomando su mano. Solo quiero estar seguro de que estaremos todos bien. Los niños, tú, incluso ella. Lo estaremos, afirmó Pilar. No será fácil al principio, pero es lo correcto. La señora Esperanza, que se había convertido en una presencia constante en la casa, ayudando con los niños cuando Pilar retomó sus clases de piano, apoyó la decisión. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos tanto como a los demás, dijo con su habitual sabiduría. Además, esos niños merecen conocer a su tía. Una semana después, Pilar esperaba nerviosamente en la estación de tren. Había decidido ir sola a recibir a Jimena, pensando que sería menos abrumador para su hermana. Cuando el tren procedente de Madrid entró en la estación, su corazón se aceleró. Entre los pasajeros que descendían, distinguió una figura familiar. Jimena lucía más delgada que antes, con el cabello corto y algunas canas prematuras, pero sus ojos, idénticos a los de Pilar, brillaban con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Las hermanas se abrazaron en silencio, un abrazo largo que decía más que cualquier palabra. «Gracias», susurró finalmente Jimena al separarse. «No sé si algún día podré compensarte por todo». «No tienes que compensar nada», respondió Pilar. «Solo vivir día a día construyendo algo nuevo». En el camino hacia la casa, Pilar le explicó los arreglos que habían hecho. Jimena se quedaría en el pequeño apartamento que habían acondicionado sobre el garaje, con entrada independiente, para que tuviera su espacio y privacidad. Con el tiempo, si todo iba bien, podrían considerar otros arreglos. Al llegar a la casa, Fernando y los niños esperaban en el jardín. Esperanza, ahora con 5 años, miró a Jimena con curiosidad. «¿Te pareces a mamá?», dijo finalmente. Jimena sonrió nerviosamente. «Somos gemelas como tus hermanitos». Los gemelos, que acababan de cumplir 1 año, estaban sentados en una manta en el césped, jugando con bloques de colores, bajo la vigilante mirada de Trueno. El perro fue el primero en reaccionar a la presencia de Jimena. Se levantó lentamente, aproximándose a ella con cautela. Todos contuvieron la respiración, recordando cómo Trueno había sido quien detectó la suplantación años atrás. El animal olfateó a Jimena durante unos segundos que parecieron eternos, y luego, para sorpresa de todos, se sentó tranquilamente frente a ella, como aceptando su presencia. «Parece que pasas la prueba», comentó Fernando, con una sonrisa tensa pero sincera. Esa noche, mientras los niños dormían y Jimena descansaba en su nuevo hogar, Pilar y Fernando conversaban en la cocina. «¿Crees que funcionará?», preguntó él, aún preocupado. «No lo sé», admitió Pilar, «pero tenemos que intentarlo. Por ella, por mí, por los niños. Es parte de nuestra historia, Fernando, por dolorosa que sea». A medida que pasaban las semanas, Jimena se fue integrando gradualmente en la dinámica familiar. Ayudaba con los niños, especialmente con los gemelos, que parecían fascinados por tener 2 mamás idénticas. Comenzó a trabajar medio tiempo en una librería del centro y en sus ratos libres Pilar le enseñaba a tocar el piano. «Nunca es tarde para aprender», le decía Pilar cuando Jimena se frustraba por no avanzar tan rápido como quisiera. La señora Esperanza, con su sabiduría de años, observaba la evolución de las hermanas con satisfacción. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín, comentó: «Saben, cuando era joven mi madre solía decir que las personas son como los instrumentos de una orquesta. Algunas son violines, otras son trompetas o tambores. Suenan muy diferentes por separado, pero juntas pueden crear algo hermoso». Pilar y Jimena intercambiaron una mirada. Quizás eso era lo que estaban haciendo, aprendiendo a tocar juntas, a pesar de sus diferencias, a pesar del pasado. Una noche de invierno, mientras una tormenta azotaba Ávila, Trueno comenzó a comportarse de manera extraña. Ladraba insistentemente hacia la ventana
y luego corría hacia la puerta del apartamento de Jimena. Preocupada, Pilar se dirigió allí encontrando a su hermana en medio de una pesadilla. Gritaba y se agitaba, reviviendo quizás los momentos más oscuros de su vida. «Jimena, despierta», la llamó Pilar, sacudiéndola suavemente. «Es solo un sueño». Cuando Jimena abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas. «Lo siento», sollozó. «Todavía sueño con eso, con lo que te hice, con la persona que fui». Pilar se sentó a su lado, abrazándola en silencio. «Ya no eres esa persona», dijo finalmente. «Y yo ya no soy la misma que era antes. Todos cambiamos, Jimena. Lo importante es hacia dónde cambiamos». Mientras las hermanas conversaban, Trueno se había tumbado a los pies de la cama, vigilante y protector. Ya no distinguía entre Pilar y Jimena como antes. Ahora las reconocía a ambas como parte de su familia, de su manada. La primavera llegó de nuevo a Ávila, trayendo consigo nuevos comienzos. Jimena había decidido estudiar educación infantil, inspirada por su tiempo con los niños. Pilar ampliaba su academia de música, y Fernando había sido nombrado director del instituto, donde enseñaba historia. Una tarde, mientras la familia celebraba el 6º cumpleaños de Esperanza en el jardín, la señora Esperanza se acercó a Pilar con un pequeño paquete. «Encontré esto entre las cosas de mi difunto esposo», explicó. «Creo que debería ser tuyo, o mejor dicho, de ustedes». Pilar abrió el paquete con curiosidad. Dentro había un antiguo reloj de bolsillo con 2 fotografías en miniatura, 2 bebés recién nacidos. «Mi esposo era fotógrafo en el hospital provincial hace más de 30 años», continuó la anciana. «Siempre guardaba una copia de las fotografías que le parecían especiales. Cuando las vi hace poco, recordé tu historia. Son ustedes, ¿verdad? Pilar y Jimena Montero, antes de ser separadas». Pilar observó las fotografías con asombro. Nunca había visto imágenes de ellas tan pequeñas, tan iguales, tan unidas. «Jimena», llamó con voz temblorosa, «tienes que ver esto». Cuando Jimena se acercó y vio las fotografías, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Éramos idénticas», susurró, «completamente idénticas». «Lo seguimos siendo», respondió Pilar tomando su mano. «En lo que realmente importa». Mientras el sol se ponía tras las murallas medievales de Ávila, la familia continuaba la celebración. Los gemelos, ahora más activos, corrían tras Trueno en el jardín. Esperanza soplaba las velas de su tarta, pidiendo un deseo que solo ella conocía. Y las 2 hermanas, ahora reunidas después de tanto tiempo y tanto dolor, compartían un momento de paz que parecía imposible años atrás. La señora Esperanza observaba la escena con una sonrisa tranquila. Había vivido lo suficiente para saber que la vida rara vez es sencilla o justa, pero también sabía que incluso las historias más oscuras pueden encontrar luz al final. En un rincón del jardín, bajo un árbol recién florecido, Trueno descansaba plácidamente. Su pelo estaba casi completamente blanco ahora y se movía más lentamente que antes, pero sus ojos seguían siendo tan vivos y atentos como siempre. Había sido el primero en saber que algo andaba mal, el primero en luchar por la verdad, el primero en aceptar el cambio cuando llegó. Quizás, pensó la señora Esperanza, todos podrían aprender algo de la sabiduría simple y directa de aquel perro fiel. «A veces», dijo en voz alta, atrayendo la atención de los demás, «los ángeles guardianes no tienen alas, sino 4 patas y un corazón que late por nosotros sin pedir nada a cambio». Todos miraron a Trueno, que pareció sonreír a su manera canina, como si entendiera que hablaban de él. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Ávila, rodeados por las antiguas murallas que habían presenciado siglos de historias humanas, la familia Montero Mendoza, ahora completa de una manera que nunca habían imaginado, supo que finalmente habían encontrado su camino hacia la paz.